El uso de la razón como principal herramienta de conocimiento. Es un acto de valentía y autodominio, una elección consciente de enfrentar la realidad con claridad, dejando a un lado el ruido de las emociones descontroladas y las expectativas externas. Es el momento en que la mente se convierte en brújula y escudo, guiando cada decisión con firmeza inquebrantable y forjando un sendero donde la claridad mental es la única guía. Decisiones personales. Imagina a una joven llamada Valeria, de pie frente al umbral de una decisión que definirá el curso de su vida. Desde niña, su familia le ha inculcado la idea de que el éxito radica en la estabilidad, en la seguridad de una carrera respetada, medicina, derecho, ingeniería. Sin embargo, dentro de ella arde una pasión innegable por la música. Cuando finalmente llega el momento de elegir, el peso de las expectativas familiares amenaza con aplastarla. El primer impulso de Valeria es ceder. Ceder al amor que siente por sus padres, a la necesidad de aprobación, a la comodidad de un camino ya trazado. Pero entonces, en la quietud de una noche solitaria, se sienta con una libreta y una taza de café, dispuesta a enfrentarse a la verdad. No la verdad que otros quieren para ella, sino la suya propia. Empieza a desmenuzar los hechos. Analiza sus habilidades. Ha dedicado años a perfeccionar su técnica en el piano, ha compuesto piezas que han conmovido corazones y ha recibido reconocimiento en concursos. Calcula los riesgos. La industria musical es dura, la competencia feroz, pero sus habilidades, combinadas con una mente estratégica, le dan una ventaja. Sopesa las opciones, una vida de estabilidad y conformismo, o una vida de autenticidad y pasión. La razón le ofrece claridad. No es una elección impulsiva, es un acto de profundo entendimiento personal. Al final de esa noche, Valeria no siente miedo, sino una tranquilidad absoluta. Ha decidido seguir su vocación, no por rebeldía, sino porque la lógica la ha llevado a reconocer que la verdadera traición sería negarse a sí misma. Al día siguiente, con la frente en alto, se lo comunica a su familia. No busca su aprobación, solo su comprensión. Y, aunque al principio la reacción es de decepción, con el tiempo ven en ella una fuerza que no conocían. Ha elegido su propio camino y lo recorrerá con dignidad. Resolución de problemas. Ahora, imagina a Andrés, un joven emprendedor que ha invertido todo en su empresa emergente. Una mañana recibe un correo devastador. Su principal inversor ha retirado el financiamiento. El pánico amenaza con apoderarse de él. El sudor frío le recorre la espalda mientras contempla los números rojos y los rostros de su equipo, que dependen de él. La desesperación podría cegarlo, hacer que actúe impulsivamente, buscando soluciones rápidas y poco sostenibles. Pero Andrés no se permite caer en ese abismo. Respira hondo, cierra los ojos por un instante y se obliga a calmar su mente. No puede darse el lujo de actuar por miedo. Necesita claridad. Toma una libreta y comienza a desglosar el problema. Recopila información, revisa los estados financieros, identifica los gastos prescindibles y detecta los puntos fuertes del negocio. Evalúa opciones. Podría buscar nuevos inversores, recortar gastos, pivotar el modelo de negocio o incluso fusionarse con otra empresa. Cada posibilidad es examinada con meticulosa atención. Luego sopesa las consecuencias. Buscar nuevos inversores implica tiempo, y el tiempo es un lujo que no tiene. Recortar gastos podría salvar la empresa, pero a costa de perder talento valioso. La fusión parece arriesgada, pero podría ofrecer estabilidad a largo plazo. Finalmente, toma la decisión. Convoca a su equipo y expone el plan, un recorte estratégico, negociaciones inmediatas con potenciales socios y una revisión del modelo de negocio para hacerlo más ágil. No promete milagros, pero les ofrece algo más valioso, un liderazgo sereno y una estrategia bien pensada. Su calma es contagiosa. El equipo, inspirado por su claridad y determinación, se compromete a luchar junto a él. Días después, tras una serie de negociaciones tensas y noches sin dormir, logra asegurar un acuerdo que no solo salva a la empresa, sino que la pone en un camino de crecimiento sostenido. No fue la suerte, ni la emoción desenfrenada, lo que lo llevó a la victoria. Fue la razón. En ambos casos, Valeria y Andrés eligieron mirar la realidad de frente, sin filtros ni excusas. No buscaron caminos fáciles ni refugios emocionales.
En cambio, se armaron con el arma más poderosa que poseían, su mente. La razón no fue una cadena que los ató a la frialdad, sino una luz que les permitió ver con claridad en medio de la tormenta. Al final, no solo sobrevivieron, prosperaron, demostrando que el pensamiento racional es la herramienta definitiva para enfrentar la vida con coraje y dignidad. El interés propio racional, forjando el camino de la autonomía y la dignidad. El interés propio racional no es un acto egoísta ni una excusa para la indiferencia. Es la manifestación más pura de la dignidad personal, una declaración silenciosa pero firme de que cada ser humano tiene el derecho, y la responsabilidad, de priorizar su bienestar, proteger su integridad y construir relaciones que se fundamenten en el respeto mutuo y la reciprocidad. No es una negación del amor, la amistad o la compasión, sino una afirmación de que estos vínculos solo tienen valor cuando nacen de la elección libre y consciente, y no del sacrificio involuntario. Cuidado personal, el derecho a elegirse a uno mismo. Elena solía ser la persona que siempre decía sí. Decía sí cuando su jefe le pedía quedarse horas extras sin paga. Decía sí cuando sus amigos le exigían tiempo y energía sin reciprocidad. Decía sí cuando su pareja minimizaba sus logros y la hacía sentir que no era suficiente. Cada sí era una piedra más en la mochila invisible que cargaba a diario, hasta que el peso se volvió insoportable. La ruptura llegó una noche silenciosa, después de una jornada extenuante. El reflejo en el espejo del baño le devolvió la mirada de una mujer agotada, con ojeras profundas y los hombros caídos, como si llevara el peso del mundo en su espalda. En ese instante, algo se quebró dentro de ella. No en un estallido de rabia o desesperación, sino en un destello de claridad. Comprendió que nadie vendría a rescatarla. Nadie le daría permiso para poner límites. Tenía que salvarse a sí misma. El primer acto de rebeldía fue sencillo pero monumental, apagó su teléfono. El mundo no se derrumbó. Al día siguiente, cuando su jefe exigió que se quedara más horas, ella lo miró a los ojos y dijo, con una calma férrea, no. No hubo justificaciones ni excusas. Solo una negación firme, como una puerta que se cierra para siempre. Elena comenzó a reconstruirse, paso a paso. Adoptó una rutina de ejercicio, no por estética, sino por la sensación de poder que le daba sentir sus músculos tensarse y fortalecerse con cada movimiento. Aprendió a decir no sin culpa, a delegar responsabilidades y a priorizar su descanso. Con el tiempo, recuperó algo que creía perdido, la alegría de estar consigo misma. Descubrió que el cuidado personal no era un lujo, sino un acto de justicia. Relaciones personales, la valentía de alejarse del dolor. Javier amaba a Lucía con todo su ser. O al menos eso pensaba. Cuando se conocieron, ella era luz y calidez, un torbellino de energía que lo arrastró a un mundo donde todo parecía posible. Pero con el tiempo, esa luz se tornó en una sombra sofocante. Lucía exigía devoción absoluta, le recriminaba sus éxitos y minimizaba sus esfuerzos. Cada discusión terminaba con él pidiendo perdón, incluso cuando no había hecho nada malo. El amor se transformó en una jaula invisible, donde Javier sacrificaba partes de sí mismo para mantener la paz. Hasta que un día, después de una discusión particularmente cruel, se encontró conduciendo sin rumbo fijo. El coche avanzaba por la carretera, y cada kilómetro era una pregunta clavándose en su mente. ¿Esto es amor? ¿Esto es lo que merece? Se detuvo en un mirador solitario y dejó que el viento le despeinara el cabello mientras la ciudad brillaba a lo lejos. Entonces, la verdad lo golpeó con la fuerza de un relámpago. No estaba huyendo de Lucía. Estaba huyendo de sí mismo, de la versión de él que había permitido esa dinámica tóxica. Se dio cuenta de que no podía salvar la relación sin perderse a sí mismo en el proceso. Y eso era un precio que ya no estaba dispuesto a pagar. Regresó a casa con la mente clara y el corazón firme. Cuando le dijo a Lucía que se iba, ella se rió, convencida de que él volvería como siempre. Pero esta vez no hubo titubeos. Cerró la puerta y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el aire llenaba sus pulmones con una libertad indescriptible. El interés propio racional, un camino de fortaleza y libertad. Tanto Elena como Javier entendieron una verdad fundamental. No se puede amar verdaderamente a los demás si primero no se aprende a amarse a uno mismo. El interés propio racional no es la negación del amor o la compasión,
sino la afirmación de que estos sentimientos solo tienen valor cuando nacen de la elección libre y consciente. El cuidado personal no es egoísmo, es la base de una vida plena. Las relaciones no deben basarse en la obligación o la culpa, sino en el respeto mutuo y el reconocimiento de que cada persona es un fin en sí misma, no un medio para la satisfacción de otro. Quien practica el interés propio racional no se aísla del mundo. Al contrario, construye conexiones más profundas y auténticas. Aprende a decir no a lo que lo lastima, para poder decir sí a lo que lo fortalece. Se convierte en el arquitecto de su propia vida, forjando un camino donde la dignidad y la libertad no son concesiones, sino derechos inalienables. Y al final, cuando se mira en el espejo, no ve a alguien que se sacrificó por los demás. Ve a alguien que tuvo el coraje de elegirse a sí mismo. Y en esa elección, encontró la verdadera fuerza. La búsqueda de la excelencia y la productividad. Forjar el destino con las propias manos. La búsqueda de la excelencia no es un capricho ni un acto de vanidad. Es la materialización del potencial humano, una promesa que se hace a uno mismo de nunca conformarse con la mediocridad. Para Ayn Rand, el trabajo productivo era más que una actividad, era la más pura expresión del espíritu humano, el acto de transformar la materia, el conocimiento y la energía en algo tangible y valioso. No se trata de trabajar por obligación, sino de encontrar en el trabajo una forma de realización personal, de dejar una huella en el mundo y probar que uno es capaz de crear su propio destino. Trabajo y carrera, el camino de la pasión y la disciplina. Daniel siempre supo que el mundo no le debía nada. Desde niño entendió que cada logro que alcanzara dependería de su propio esfuerzo. Su familia, humilde pero orgullosa, le enseñó el valor de la disciplina y el trabajo duro. No había excusas, solo metas. A los 17 años, mientras sus amigos soñaban con fiestas y viajes, Daniel trabajaba largas horas en un taller mecánico. No era el trabajo de sus sueños, pero entendía que cada motor reparado, cada pieza ajustada, lo acercaba un paso más a su verdadero objetivo. Convertirse en ingeniero y diseñar máquinas que desafiaran los límites de la tecnología. Las noches eran suyas. Mientras el mundo dormía, él se sentaba frente a su escritorio, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara, devorando libros de física y matemáticas. Había algo casi sagrado en esos momentos de soledad, cuando el silencio se rompía solo por el sonido del lápiz sobre el papel y el latido firme de su corazón. Cada ecuación resuelta era una victoria, cada página leída una promesa de que estaba construyendo algo más grande que él mismo. Con el tiempo, su esfuerzo dio frutos. Entró a la universidad con una beca completa y destacó rápidamente entre sus compañeros. No porque fuera más inteligente, sino porque nadie trabajaba más duro que él. Mientras otros se conformaban con lo mínimo, Daniel se obsesionaba con la perfección. Sabía que no competía contra nadie más que contra su versión de ayer. Cuando llegó el momento de elegir un trabajo, no se dejó llevar por el dinero o el prestigio. Buscó un lugar donde pudiera innovar, donde cada día fuera un desafío, una oportunidad para probarse a sí mismo. Y cuando finalmente diseñó su primera máquina, sintió una emoción que pocas personas llegan a experimentar, el orgullo absoluto de haber creado algo con sus propias manos, con su mente y con su voluntad inquebrantable. Emprendimiento, el arte de crear desde la nada. Clara siempre había soñado con ser su propia jefa. No porque quisiera evitar la disciplina del trabajo, sino porque deseaba construir algo que fuera enteramente suyo. Desde joven, había sentido una fascinación casi obsesiva por la pastelería. No por el acto simple de hornear, sino por la precisión de la alquimia que convertía ingredientes comunes en obras de arte comestibles. Pero el camino hacia el emprendimiento estaba plagado de obstáculos. No tenía capital, no tenía experiencia y, lo peor de todo, no tenía apoyo. Sus padres le decían que era una locura renunciar a un trabajo estable para perseguir un sueño tan frágil como una masa de hojaldre. Sus amigos la miraban con incredulidad cuando hablaba de abrir su propia pastelería. Sin embargo, Clara no buscaba aprobación. Sabía que los grandes logros no nacen de la comodidad, sino de la audacia. Con ahorros mínimos y un corazón ardiente, alquiló un pequeño local en una esquina olvidada de la ciudad. Los primeros días fueron un infierno. Se levantaba antes del amanecer para amasar y hornear, pasaba horas perfeccionando recetas y noches enteras limpiando el local.
Hubo momentos de desesperación, cuando la caja registradora apenas se abría y las cuentas se acumulaban como una tormenta en el horizonte. Pero Clara no se rindió. Sabía que la clave no estaba en esperar milagros, sino en crear oportunidades. Aprendió a utilizar las redes sociales para mostrar sus creaciones, se acercó a otros emprendedores para intercambiar ideas y perfeccionó cada detalle de su negocio. Desde la presentación de los productos hasta la experiencia del cliente. El éxito no llegó de la noche a la mañana. Fue un fuego lento, alimentado por cada sacrificio, cada desvelo y cada lágrima. Pero un día, sin previo aviso, las cosas cambiaron. Un influencer local probó uno de sus pasteles y compartió la experiencia en sus redes. De la noche a la mañana, la pequeña pastelería de Clara se convirtió en un fenómeno local. La gente hacía fila para probar sus creaciones, y el nombre de Clara se convirtió en sinónimo de excelencia. Pero para ella, el verdadero éxito no estaba en el reconocimiento, sino en la certeza de que cada logro era fruto de su propio esfuerzo. No había dependido de favores, subsidios o suerte. Había construido su imperio con sus propias manos, y eso le daba una satisfacción que el dinero jamás podría comprar. La excelencia como filosofía de vida. Tanto Daniel como Clara entendieron algo que la mayoría de la gente pasa por alto: el trabajo no es un castigo, sino una oportunidad. Cada día es una página en blanco donde uno decide qué historia escribir. Buscar la excelencia no es un acto de vanidad, sino de respeto hacia uno mismo. Es el reconocimiento de que la vida no nos debe nada y que cada logro verdadero proviene del esfuerzo, la disciplina y la pasión. En un mundo donde muchos buscan atajos y culpan a las circunstancias por su falta de éxito, aquellos que abrazan la filosofía objetivista se convierten en faros de inspiración. No esperan que las cosas cambien, las cambian ellos mismos. No se conforman con lo que les dan, crean lo que necesitan. Y al final del día, cuando se miran en el espejo, ven algo más que un trabajador o un emprendedor. Ven a un creador. Alguien que tomó las riendas de su destino, que se enfrentó al mundo y salió victorioso. No porque el mundo le diera algo, sino porque tuvo el coraje de arrebatarlo con sus propias manos. Esa es la esencia de la excelencia y la productividad: no esperar que la vida te dé permiso para brillar, sino encender tu propia luz y alumbrar el camino hacia la grandeza. Defender la libertad individual y el capitalismo. La fuerza de la autonomía en un mundo de posibilidades. La libertad individual no es solo una palabra abstracta. Es el fundamento sobre el cual se construye la vida misma, la piedra angular de todo ser humano que aspira a vivir según sus propios términos, sin el peso de las expectativas ajenas o las restricciones impuestas por otros. En la filosofía del objetivismo, la libertad es la llave maestra que abre todas las puertas de la autorrealización, permitiendo a las personas vivir como seres racionales, autónomos y responsables. No hay un destino preestablecido, sino la posibilidad de forjar el propio, de elegir lo que se quiere ser, de construir lo que se desea lograr. Y, en este camino, el capitalismo no es una opresión ni una jaula, sino el sistema que permite a los individuos alcanzar sus más altas aspiraciones. Un espacio donde la competencia y la creatividad son las fuerzas que empujan hacia adelante, hacia la grandeza. Responsabilidad financiera: el poder de controlar tu propio destino. Desde el momento en que Tomás salió de la universidad, supo que no podía depender de nadie para su bienestar. El mundo exterior era impredecible, y las circunstancias nunca serían perfectas. Había sido criado en un hogar donde el dinero siempre había sido escaso y las soluciones, temporales. El esfuerzo era la única constante en su vida, y eso le enseñó la valiosa lección de que la autonomía financiera no solo era una cuestión de necesidad, sino de dignidad. La idea de depender de ayudas externas o de ser una carga para otros nunca le pasó por la mente. No se trataba de un acto de orgullo, sino de un compromiso con su propio valor. Tomás entendió que la libertad se mide en la capacidad de sostenerse a sí mismo, de no tener que rendir cuentas a nadie más que a uno mismo por lo que posee y por lo que logra. El camino no fue fácil. En sus primeros años, trabajó largas jornadas en una empresa de publicidad mientras empezaba a aprender sobre finanzas personales, inversiones y estrategias de ahorro. Cada centavo que ganaba era una victoria, pero cada centavo que ahorraba era un paso hacia una libertad más grande. Su enfoque no era acumular dinero por el simple hecho de tenerlo, sino utilizarlo como una herramienta, un medio para alcanzar sus sueños.
comprendió que el dinero no tiene valor por sí mismo, es el poder que otorga la capacidad de elegir, de decidir el curso de la vida sin estar atado a las imposiciones externas. En los primeros años de su carrera, Thomas tomó decisiones financieras difíciles. Sabía que su visión no era a corto plazo, sino a largo plazo. No gastaba en lujos innecesarios ni se dejaba llevar por la ansiedad de la inmediatez. Cada gasto era planificado, cada inversión era cuidadosamente analizada. No esperaba que el gobierno lo ayudara o que su entorno le ofreciera soluciones fáciles. Se trataba de tomar control de su vida. Cuando llegó el momento de comprar su primera casa, no dependió de hipotecas absurdas ni de préstamos onerosos. Ahorró, invirtió de manera inteligente y, cuando lo hizo, se sintió orgulloso no solo por haber alcanzado su objetivo, sino por haberlo logrado con su esfuerzo, sin depender de nadie más. Thomas entendió que la libertad financiera no solo era una cuestión de tener el control del dinero, sino también de tomar decisiones que le permitieran ser dueño de su vida. No buscaba excusas ni culpaba a nadie por sus dificultades. Tomó lo que la vida le dio y lo convirtió en una oportunidad para avanzar. No necesitaba un sistema que lo rescatara, porque él mismo era su propio salvador. Participación social, promoviendo la libertad y los derechos individuales. El mundo no siempre es justo, y muchas veces parece que las voces de los individuos se pierden en el ruido de los intereses colectivos. Pero para aquellas personas que defienden la libertad individual, el capitalismo y el respeto por la propiedad privada, hay algo más importante que los grandes discursos y las promesas vacías: la acción. La verdadera libertad no es solo un derecho, es una responsabilidad. Ana, una joven abogada, sabía que su país se encontraba en una encrucijada. La creciente burocracia, las restricciones sobre la propiedad privada y las leyes que limitaban la libre expresión comenzaban a ahogar el espíritu emprendedor y la individualidad. El Estado parecía volverse cada vez más intrusivo, dispuesto a imponer regulaciones que limitaban las opciones de las personas y daban poder a los colectivos. Sin embargo, Ana no se resignó. Ella había sido educada bajo los principios de la libertad individual. Sus padres, inmigrantes que llegaron a la ciudad con nada más que sus habilidades y su determinación, le enseñaron que el único camino hacia una vida plena es a través de la autonomía personal. No había nada que pudiera detenerla si mantenía el control de su vida, de su tiempo y de sus decisiones. Y entendía que esa misma autonomía debía ser defendida para todos, no solo para ella. Ana comenzó a involucrarse en causas que promovían la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada y la importancia de un mercado libre. Se unió a organizaciones que abogaban por reducir la intervención del gobierno en los asuntos personales de los individuos. No lo hacía por ideales abstractos, sino porque entendía que la libertad no es solo un privilegio, sino una condición esencial para la prosperidad de cada ser humano. Cuando las protestas estallaron en su ciudad, no se quedó al margen, observando desde la distancia. Se unió a los manifestantes que exigían una mayor libertad económica, una reforma en las leyes que restringían la propiedad privada y la restitución del derecho de los individuos a decidir por sí mismos. Pero su participación no era solo para alzar su voz. Ana comenzó a estudiar profundamente las leyes, a entender los mecanismos que daban forma a las políticas públicas, y utilizó su conocimiento para organizar debates y foros. A través de su activismo, Ana no solo defendió lo que creía que era justo, sino que también mostró a otros que la libertad no es un regalo otorgado por el Estado, sino una lucha constante que debe ser ganada día a día. La libertad de cada individuo para tomar decisiones sobre su vida, su propiedad y su futuro es el cimiento de cualquier sociedad que aspire a la verdadera prosperidad. En resumen, vivir con propósito, defendiendo los principios fundamentales. El objetivismo nos desafía a vivir de manera consciente, a tomar nuestras propias decisiones y a ser responsables de los resultados de nuestras acciones. En lugar de esperar ayuda externa o depender de sistemas que prometen soluciones fáciles, el objetivismo nos impulsa a tomar las riendas de nuestras vidas. Nos invita a construir nuestra propia fortuna, no solo en términos de dinero, sino en términos de realización personal y libertad. Defender la libertad individual y el capitalismo no es un acto de rebelión, sino un acto de honor. Es reconocer que el ser humano, en su esencia, es capaz de alcanzar lo más alto de sus capacidades, siempre que se le permita actuar en su propio interés, siempre que el entorno no lo limite. La libertad no es solo un derecho, es un deber,
una obligación con uno mismo y con los demás para vivir de acuerdo a los principios de racionalidad, responsabilidad y autonomía. El mundo está lleno de oportunidades, pero solo aquellos que son verdaderamente libres pueden aprovecharlas. Y, al final del día, lo que se construye con esfuerzo propio y con la fuerza inquebrantable de la voluntad individual es lo único que puede resistir el paso del tiempo. Porque está hecho con las manos de quien se atreve a ser dueño de su destino. La búsqueda de la felicidad, el camino hacia una vida plena, autónoma y verdaderamente realizada. La búsqueda de la felicidad no es solo un deseo superficial ni una aspiración vaga que se disuelve ante las dificultades de la vida. Para Ayn Rand, la felicidad no es un capricho ni un lujo, es el propósito moral de la vida humana, el fin último hacia el cual cada individuo debe orientar sus esfuerzos. La felicidad, según el objetivismo, no es un regalo otorgado por el azar ni un estado pasajero de placer, sino un logro que depende de la capacidad de cada ser humano para vivir conforme a sus propios principios y valores. Es el resultado de vivir de manera racional, consistente y responsable, en un esfuerzo constante por alcanzar los logros que se alineen con lo mejor de uno mismo. La felicidad, en la visión del objetivismo, no está en la conformidad con los estándares sociales ni en la acumulación de bienes materiales por el simple hecho de tenerlos. La felicidad verdadera solo puede ser alcanzada cuando el individuo logra una vida que le pertenece en su totalidad, una vida que ha sido construida a través de decisiones conscientes, basadas en principios sólidos y en una constante búsqueda de la excelencia. La felicidad no es algo que se encuentra al final de un camino, es el motor que impulsa cada paso dado en el proceso de vivir auténticamente, de manera fiel a uno mismo. La felicidad como producto de la autonomía personal. Cuando Lucas dejó atrás el trabajo rutinario que odiaba, muchos pensaron que había perdido la cordura. Se había alejado de un empleo estable, con un salario decente, para seguir su pasión por la música, una pasión que había cultivado desde su niñez. Pero, para él, la pregunta no era si podría mantenerse económicamente, la verdadera pregunta era si podía soportar una vida donde no tuviera control sobre sus propios deseos. Una vida donde sus días estuvieran gobernados por las expectativas de otros y no por las de él mismo. Durante años, Lucas había escuchado las voces de su entorno que le decían que debía ser práctico, que debía conformarse con lo seguro y estable. Pero esas voces siempre sonaban vacías, desconectadas de su alma. Había experimentado el verdadero agotamiento, no físico, sino existencial, la sensación de que su vida carecía de propósito porque se estaba sometiendo a expectativas ajenas, persiguiendo un ideal de éxito que nunca fue el suyo. La decisión que tomó no fue fácil. Decidió dejar atrás la zona de confort, saltar al vacío y comenzar a componer música a tiempo completo. En un principio, los temores fueron abrumadores, la incertidumbre del futuro, la falta de una red de seguridad económica, la desaprobación de algunos amigos y familiares. Sin embargo, al dar ese paso, Lucas se sintió más vivo que nunca. La música comenzó a fluir desde lo más profundo de su ser, y con cada composición, con cada acorde, con cada letra, encontraba un sentido de pertenencia en su propia vida. Un sentido que había estado ausente mientras estaba atrapado en la rutina del conformismo. Para Rand, la verdadera felicidad es el producto de vivir según los propios valores, de ser dueño absoluto de las decisiones que definen quién eres. La independencia de pensamiento y la capacidad de actuar conforme a esa independencia son los pilares sobre los cuales se edifica la felicidad. Lucas no solo encontró la felicidad en su arte, sino que la encontró en su capacidad para elegir un camino que solo él podía decidir. Un camino en el que no se subordinaba a las opiniones de los demás ni a la seguridad de una vida monótona. La felicidad para él era la expresión máxima de su independencia, la culminación de su esfuerzo por ser fiel a sí mismo. La honestidad intelectual, la luz que ilumina el camino hacia la felicidad. Marina siempre había sido una persona racional, lógica, una mujer que no temía enfrentar la verdad, por incómoda que fuera. A lo largo de los años, había acumulado logros académicos y profesionales que la llenaban de orgullo, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que estaba viviendo una vida incompleta. Sus relaciones, por ejemplo, no eran lo que ella había deseado. Tenía amigos, sí, pero ninguno con quien pudiera compartir sus ideas más profundas, sus pasiones, sus dudas existenciales. Algo en su interior le decía que se había perdido a sí misma tratando de encajar en un mundo que no compartía su visión, y eso, por más que lo ignorara, la estaba consumiendo lentamente.
Fue entonces cuando Marina se sumergió en la lectura de las obras de Ayn Rand. La filosofía de la objetividad le abrió una nueva perspectiva. La vida no puede ser vivida de manera plena si se vive en contradicción con lo que realmente se es. Si se ocultan los propios deseos y se aceptan las expectativas ajenas. La honestidad intelectual, como Rand la defendía, no solo era un principio filosófico, sino una manera de vivir en coherencia consigo misma. En el momento en que Marina decidió ser honesta con sus propios deseos, sin esconderlos ni ignorarlos, un mundo nuevo se desplegó ante ella. Marina comenzó a tomar decisiones basadas en lo que realmente valoraba, sin miedo a las críticas o al rechazo. Abandonó amistades que no aportaban nada a su vida, personas que solo la rodeaban por conveniencia o por simple conformidad social. Dejó atrás la necesidad de complacer a los demás y comenzó a vivir por y para ella misma. Ya no sé. Veía obligada a vivir según los estándares de un mundo que no entendía su búsqueda de la autenticidad. En lugar de hacer concesiones, comenzó a construir un círculo de amigos que compartían su visión, que también se regían por los principios de racionalidad y honestidad intelectual. Estos amigos no solo la aceptaban, sino que la desafiaban a ser mejor, a profundizar en su propia comprensión de la vida. Este proceso de autodescubrimiento y honestidad intelectual fue transformador. Marina entendió que la felicidad no consiste en vivir de acuerdo con las expectativas ajenas, sino en ser completamente fiel a sí misma, reconociendo sus propios deseos, y actuando en consecuencia. La felicidad, para ella, no estaba en lo que los demás pensaban o decían, sino en la libertad de vivir de acuerdo a sus propios principios, sin miedo a la verdad. La razón, el camino que nos guía hacia la felicidad real. La razón es el principal motor que, según Rand, nos lleva hacia una vida plena. No es solo un instrumento para resolver problemas, sino la herramienta que permite a cada individuo navegar a través de las tormentas de la vida con claridad y dirección. Cuando Héctor, un joven ingeniero, miraba a su alrededor, veía un mundo lleno de caos y contradicciones. Las promesas de felicidad se dispersaban como humo, y las expectativas de la sociedad, desmedidas e ilusorias, lo hacían sentir como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de insatisfacción. La razón le ofreció el camino hacia la solución. Héctor comprendió que la vida solo tiene sentido si uno tiene el coraje de mirar la realidad tal como es, sin distorsiones ni evasiones. Y es que, si la razón es nuestra principal herramienta, es a través de ella que podemos formular nuestros objetivos y construir la realidad que deseamos alcanzar. Al principio, la lucha fue interna. ¿Realmente podía vivir la vida que quería sin rendirse a las presiones sociales, sin comprometer sus ideales? Pero a medida que comenzó a aplicar la razón a sus decisiones diarias, se dio cuenta de que las respuestas ya estaban dentro de él, solo necesitaba escucharlas. La felicidad no era un destino lejano, sino una elección constante, una elección por vivir de acuerdo a los propios valores, por tomar decisiones que estuvieran alineadas con la razón y con la verdad. Héctor dejó de luchar contra su propio ser y, al hacerlo, comenzó a ganar terreno en su vida. Se permitió ser feliz porque comprendió que la felicidad es una construcción racional, un proceso que se construye a partir de la base sólida de la razón. No se trataba de conformarse con lo que otros dictaban, sino de vivir auténticamente, de actuar con valentía. Basándose en principios firmes y en la creencia de que cada acción realizada con la mente clara y con propósito lleva al logro de una vida significativa. En resumen, la felicidad como un derecho de todo ser humano. La felicidad, en la visión del objetivismo, no es solo un ideal abstracto. Es una conquista, un objetivo alcanzable para aquellos que eligen vivir con independencia, honestidad intelectual y una profunda confianza en la capacidad de la razón para guiarlos. La felicidad no se encuentra en las expectativas ajenas ni en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de vivir en coherencia con uno mismo, de tomar decisiones que reflejen los propios valores y aspiraciones. Vivir plenamente es un acto de creación consciente, un proceso en el que cada ser humano puede forjar su propio destino y alcanzar la vida que realmente desea. La verdadera felicidad, según Ayn Rand, es la que se construye con la mente libre y el corazón lleno de propósito. La vida, en su complejidad y vastedad, nos invita a reflexionar constantemente sobre nuestro propósito, nuestras decisiones y el camino que elegimos seguir. En un mundo donde la inmediatez, la superficialidad y las expectativas ajenas parecen dictar el ritmo de nuestro existir, es esencial detenerse y cuestionar, ¿estamos viviendo realmente nuestra vida?
¿O simplemente estamos siguiendo una corriente que otros han trazado para nosotros? En este momento de reflexión, no se trata solo de mirar el pasado, sino de mirar hacia adentro, hacia el núcleo de nuestra existencia, hacia aquello que define nuestra esencia. Nos encontramos constantemente ante la dualidad de ser humanos. Por un lado, las expectativas de un mundo que nos exige resultados rápidos, superficiales y medidos, y por otro, la voz interior que nos empuja a buscar algo más profundo, algo más significativo. En el fondo, cada individuo posee una llama interna, una necesidad de encontrar un propósito, de hacer que sus días tengan sentido. Sin embargo, muchas veces esta llama se apaga por la presión externa, por el miedo al rechazo, por la tentación de seguir el camino fácil. Vivimos en una sociedad que, a menudo, valora la apariencia sobre la autenticidad, el éxito material sobre el crecimiento personal, la conformidad sobre la individualidad. Y es en este contexto que surge una de las preguntas más profundas que todo ser humano debe plantearse en algún momento de su vida. ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que realmente soy y lo que realmente quiero? ¿O estoy simplemente adaptándome a lo que el mundo espera de mí? Es fácil caer en la trampa de medir nuestro valor y nuestra felicidad según estándares ajenos. La sociedad nos enseña a valorar el dinero, el poder, la belleza superficial, el reconocimiento público. Nos bombardean con mensajes que nos dicen que debemos ser perfectos, que debemos tener éxito, que debemos encajar en moldes preestablecidos. Pero, ¿qué sucede cuando comenzamos a cuestionar estos valores impuestos? ¿Qué sucede cuando nos preguntamos si realmente estamos buscando lo que nos llena, o si simplemente estamos siguiendo un guión que otros han escrito por nosotros? Esta pregunta no es sencilla de responder, pero es esencial. Porque, al final, la verdadera libertad no se encuentra en seguir ciegamente los caminos marcados por otros, sino en tener el coraje de crear el nuestro propio. El proceso de encontrar nuestro camino en la vida es a menudo largo y tortuoso, lleno de dudas, de momentos de incertidumbre, de miedo a la soledad. La tentación de seguir el camino fácil, el camino que nos promete gratificación inmediata pero que nos vacía a largo plazo, es constante. Pero la verdadera transformación, el verdadero crecimiento, solo se logra cuando tomamos la decisión consciente de enfrentarnos a esa dualidad, de tomar las riendas de nuestra vida con valentía y determinación. Esto no significa que debamos rechazar todo lo que viene de afuera, ni ignorar las experiencias de los demás, sino que debemos aprender a filtrar todo lo que recibimos y quedarnos solo con aquello que resuena profundamente con nuestro ser. Al buscar una vida significativa, debemos entender que el verdadero éxito no se mide en términos de logros externos, sino en la paz interna que sentimos al final del día. La verdadera felicidad no es la acumulación de bienes materiales, ni la constante validación de otros, sino la satisfacción de haber vivido de acuerdo a nuestros propios principios, de haber actuado con integridad, de haber tomado decisiones que reflejan quién somos realmente. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento debe ser un reflejo de nuestra verdad interna, de nuestro propósito personal. Es en esa alineación entre lo que somos y lo que hacemos donde reside la verdadera libertad. La vida también nos enseña que las adversidades, las caídas, los momentos de dolor y de pérdida, no son obstáculos que deban frenarnos, sino lecciones que nos permiten crecer. Cada desafío, cada error, cada fracaso, es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, para redefinir nuestra visión y nuestra fortaleza interior. La resiliencia no se construye en momentos de calma, sino en aquellos de tormenta, cuando somos capaces de levantarnos, de recomponernos y de seguir adelante con mayor determinación. A lo largo de este viaje llamado vida, nos damos cuenta de que, en última instancia, lo que buscamos no es la perfección, sino la autenticidad. Queremos ser fieles a nosotros mismos, vivir de acuerdo a nuestros propios principios y valores, sin importar las críticas ni las expectativas externas. Nos damos cuenta de que, aunque la búsqueda de la felicidad y el sentido puede ser un camino solitario, es también el camino más liberador. Vivir para complacer a otros, vivir bajo las sombras de lo que se espera de nosotros, nos priva de la esencia de lo que significa ser verdaderamente libres. La libertad, entonces, no es solo una cuestión externa, no es solo una cuestión política o social, es una cuestión profundamente personal. La libertad es la capacidad de vivir de acuerdo a nuestra propia verdad, de tomar decisiones sin miedo a lo que piensen los demás, de construir nuestra vida desde adentro hacia afuera.
Es en ese espacio de libertad donde florece la verdadera felicidad, aquella que no depende de factores externos, sino que nace de un profundo sentido de autorrealización y paz interna. Así, en este momento de reflexión, nos enfrentamos a la eterna pregunta: ¿cómo vivir de manera plena? La respuesta no está en encontrar la receta perfecta ni en seguir una fórmula preestablecida. La respuesta está en conocernos profundamente, en ser honestos con nosotros mismos, en tener el coraje de desafiar lo que se nos impone y de crear nuestra propia vida, una vida que refleje nuestras pasiones, nuestras creencias y nuestra verdadera esencia. Al hacerlo, no solo nos liberamos del yugo de las expectativas ajenas, sino que nos encontramos con una versión de nosotros mismos mucho más auténtica, poderosa y viva. Y esa, al final, es la vida que realmente merece ser vivida. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.